los aspectos que los padres tienen que tener en cuenta para la vuelta a clases de sus hijos es el peso de las mochilas que llevan. Las cargas excesivas pueden generarles serios problemas de salud que nuestro compañero Mauricio Durán nos detallará a continuación. Adelante, Mauricio. Así es, Cintia, regresan las clases y es importante cuidar el peso que tienen las mochilas de los chicos y quienes están obviamente regresando a clases. La señora Mirta Ortiz, doctora justamente del Ministerio de Salud, habló al respecto y mencionó que el peso ideal ya para que los niños eviten tener cualquier tipo de problema en la espalda es del 10% del peso de un niño común y corriente. Por ejemplo, hablamos de un niño de 10 años que pesaría aproximadamente 30 kilos, entonces la mochila no debería superar los 3 kilos en este caso. También habló, por ejemplo, de los problemas que hacen si llevas la mochila sobre un hombro o sobre otro hombro y el tiempo que debe un niño cargar una mochila en un periodo de tiempo para evitar cualquier tipo de lesiones. Vamos a escuchar la primera parte de la nota, donde habla la doctora Ortiz. Sería un chico de 10 años, generalmente de 10 a 12 años son los más afectados. No sobrepasar su peso, si pesan 33 kilos, entonces 3.3 sería el peso ideal. Dolor de espalda, de cuello, de hombro, fatiga más frecuente y todo eso repercute en el aprendizaje. Con el tiempo esto entonces, por esa mala postura que se va acentuando y prolongando, entonces tener vicios posturales como la cifosis, que es la posición de la columna hacia adelante. Muy bien, y ante este problema lo primero que se presenta es lo que hace a las mochilas con rueditas. Sería ya la solución más rápida y fácil por parte de los padres para evitar cargar demasiado a los niños, pero la doctora menciona que esto no es lo ideal o no es lo adecuado, ya que puede también presentar varios problemas para el desarrollo y también el crecimiento de los chicos. Esto es lo que decía al respecto. Todo el peso central en la parte central, valga la redundancia, de la columna vertebral y no lateralizar hacia los costados, hacia los lados derecho e izquierdo. Tampoco no transportarlo solamente en un hombro. Muy bien, se están realizando ya varias charlas y cursos también en los colegios, en las escuelas, para hablar tanto con los alumnos como con los profesores, de manera a concienciar un poco sobre la solución a este problema, que sería ya hablar con los padres de manera de determinar, bueno, el lunes se lleva tal cantidad de libros o de cuadernos para tal o cual clase y el martes ya se llevan otro tipo, de manera a no llevar todos los útiles de una sola vez. Y también se habló con profesores de educación física para realizar algunos ejercicios que mejoren la postura de los niños, tanto sentados como caminando, mencionaban compañeras.